Una persona de la audiencia me hizo una pregunta muy sencilla. Yo supongo que es una persona docente, igual que yo y que muchas otras personas estamos vinculadas y vinculados a la Universidad Nacional como docentes fuera de la planta. Y la pregunta que me hizo esta persona es: ¿cómo estamos los docentes fuera de la planta en la Mesa Constituyente Universitaria Nacional? Y me demoré en contestar su pregunta, profe, porque básicamente han pasado muchas cosas y me demoré pensando cómo poder articular toda esta discusión sin caer, digamos, en la discusión bizantina, pero explicando muy bien y tal vez como de repente es necesario en este momento de nuestra universidad, todo lo que ha venido sucediendo alrededor de la Mesa Constituyente Universitaria y pues lo que es hoy el paro que está vigente y por tiempo determinado en la universidad. Así que primero, pues quiero empezar como con un breve relato, esquema, o sea, como un poco explicando desde mi punto de vista y tal vez sí cometiendo el error de la sobresimplificación de lo que voy a decir, pero digamos contando qué significa este tema de una constituyente universitaria dentro de lo que para mí es una comunidad micropolítica como lo es la Universidad Nacional. Y digamos que eso me permite como vincular diferentes elementos de los que he venido hablando y tal vez probablemente no he sido muy clara al respecto. Como les estaba diciendo, pues sobresimplificando un poco, podemos entender las comunidades políticas en general como con la representación de un círculo. ¿Por qué? Porque pues en nuestras comunidades, en nuestras sociedades, nos organizamos en torno de algunos proyectos que son comunes. Hay cosas que se quedan por fuera de nuestros proyectos comunes de tanto en tanto, porque fenómenos, temas, porque pues estas comunidades que son comunidades políticas suelen irse ampliando. La ampliación de la discusión de estas comunidades políticas, esto yo me equivoco, me perdonarán, pero la ampliación de esta discusión de comunidades políticas suele irse ampliando en la medida en que se reconocen derechos. Esa es la forma como yo lo veo y, como les digo, un poco simplificada. Sin embargo, pues las comunidades políticas que están llenas de esos temas, fenómenos, individualidades también, que se van ampliando, suelen tener, a la luz de nuestra democracia liberal, occidental, digamos muy de una tradición europea derivada de la Revolución Francesa en realidad, y pues que tiene como unos antecedentes también como constitucionales a esa Revolución Francesa. Pues esa democracia, esas comunidades políticas suelen estar direccionadas, suelen estar controladas por unas estructuras que son estructuras institucionales altamente jerárquicas, y por eso pues la estoy representando, esa estructura, como una pirámide. ¿Qué es lo que sucede? Pues digamos que en este conglomerado social, esto se me traba, en este conglomerado social, en estas comunidades políticas que nos reunimos en torno de unos temas donde se van integrando otros, y que puede ser considerada como, pues, yo la denomino comunidad política, pero esto puede ser un sistema, ¿no? Puede ser dentro de la teoría de sistemas se puede considerar un sistema. Pues hay muchos arreglos que ocurren de manera autónoma, ¿sí? Como desagregadas, la gente se va reuniendo, va llegando a sus propios acuerdos, vive su vida, digamos, de acuerdo como con lo que se va presentando en la cotidianidad, y por eso pues a mí me parece tan importante la cotidianidad.
Pero más o menos lo que ha sucedido con la democracia liberal occidental es que pues se ha creído, se ha considerado que para darle orden, ¿sí? se crea la necesidad o la idea de que esto debe tener un orden, que esto así pintadito lo azul está muy desordenado, que eso no lo entiende nadie. Para darle orden pues hay que generar unos mecanismos de representación. Y los mecanismos de representación, pues lo que han implicado es el surgimiento de, pues sobre todo los regímenes electorales, es decir que todas las personas que podemos estar acá en la comunidad política, en determinados momentos, en determinados tiempos, cortes temporales, pues podamos ejercer nuestro, ahora se denomina derecho al voto. Venga, lo pongo acá. El derecho al voto, que está relacionado pues digamos efectivamente con esa representación y con esa digamos idea de que pues nos tenemos que representar para poder entrar en esta estructura que es una estructura organizacional específica jerárquica. El derecho al voto no siempre ha sido igual y el derecho al voto pues al inicio se consideraba y se llama que era censitario. ¿Sí? Censitario quiere decir que algunas personas eran consideradas ciudadanas y otras no, y se reconocía entonces, digamos, de la misma forma su derecho a elegir y ser elegidas. Hoy en día todavía hay algunas restricciones para ejercer ese derecho al voto, como por ejemplo en algunos momentos electorales en Colombia se considera la plenitud de la ciudadanía después de que se cumplen 18 años. No obstante, pues eso se ha ido abriendo, se ha ido aperturando, se han ido integrando los derechos, por ejemplo, de la juventud después de los 14 años para ciertas instancias de representación, tal vez no digamos de toda la gran estructura jerárquica que organiza estas comunidades políticas, pero sí pues para algunas temáticas sobre todo muy locales. Ahora, ¿qué es lo que sucede ¿para qué nos sirven estas estructuras? En realidad, estas estructuras, digamos, jerárquicas dentro de esa comunidad política, pues sobre todo se supone que se da orden a los procesos de toma de decisiones. Sí, sirven para tomar decisiones. Se entiende como que, por ejemplo, la democracia directa, al ser eso, como un poco más espontánea y desorganizada, dificulta llegar a los acuerdos. Y lo otro, pues, es que a partir de esas estructuras se hace una asignación de recursos. Yo vuelvo, insisto, esto es una hipersimplificación, pero para entender muy bien de qué van todas las discusiones alrededor de comunidades micropolíticas en general, pero de lo que está sucediendo en la Universidad Nacional. Entonces, pues digamos, se entiende que sí, estamos organizados en torno de estas comunidades políticas, pero la estructura de la organización institucional, pues es la que da orden para tomar decisiones y asignar recursos. Usualmente, lo que sucede es que, pues en esta estructura jerárquica hay alguien que ostenta una mayor cantidad de capacidad para la toma de decisiones y la asignación de los recursos. Entonces vamos a decir como si en el ámbito nacional acá estuviera, por ejemplo, el presidente. Voy a ponerlo con otro colorcito para que se vea mejor. Listo. Entonces, digamos, en nuestros sistemas por ejemplo, en América Latina, si hablamos de nuestros estados nacionales, pues aquí estaría, por ejemplo, los presidentes, y dependiendo de la organización de comunidad micropolítica, por ejemplo, a nivel sectorial estarían ministras y ministros, por ejemplo, encargados del tema de educación, en fin, es decir, esta es una estructura que se repite de manera fractal, o sea, que esto lo podemos encontrar en distintos niveles de comunidades y políticas
y micropolíticas. Para el caso pues que nos atañe, entonces acá en la estructura de la Universidad Nacional, pues en las parte superior jerárquica, pues estaría la figura de la rectoría, ¿no? Quien sea rectora o rector, pues estaría en la cúspide de esa pirámide. Y pues digamos que en formas organizativas estas pirámides también pueden tener cuerpos colegiados. ¿Qué significa un cuerpo colegiado? Significa que no es solamente una persona, sino son varias que ostentan, digamos, esa capacidad, mayor capacidad de toma de decisiones y asignación de recursos, y por supuesto se someten a estos órdenes de representación. Entonces, por ejemplo, en nuestra universidad aquí estaría el Consejo Superior Universitario, que es un órgano colegiado, o sea, asisten varias personas que deben llegar a algunos acuerdos también en torno de procesos de toma de decisiones y de asignación de recursos. Ahora, si pensamos que nuestra universidad es una comunidad micropolítica, pues tendríamos que reconocer que nuestra universidad, digamos, se somete también, digamos, a las discusiones que puede haber en torno de esa comunidad micropolítica, y que existe una gran diversidad de personas que la componen, y esas personas, teniendo elementos en común, pues se convierten en estamentos. Entonces, por ejemplo, alguno de los estamentos será los estudiantes, otro será el cuerpo docente, otro el cuerpo administrativo, personas egresadas, personas que hicieron parte activa y que todavía siguen vinculadas, como las personas pensionadas, y en fin, digamos, existe una gran diversidad, digamos, dentro de esta comunidad micropolítica, en este caso, que sería la Universidad Nacional. Y solamente algunas de esas personas pues llegarían a ocupar algún cargo o alguna dignidad en términos de la organización jerárquica. Pero, pues digamos que lo que sucede cuando nos encontramos en un sistema, en un mundo capitalista como en el que estamos actualmente, es que muchas veces las decisiones que se toman en esta estructura, pues no necesariamente hacen una asignación de los recursos de manera equitativa, no, por no decir igual, porque no es en igualdad, sino en equidad. Hay cosas que le cuentan a uno en la universidad y que les voy a mostrar también un poquito, y es como que, por ejemplo, las áreas que tienen que ver con ciencias reciben mucha más presupuesto, asignación de recursos, que las áreas que tienen que ver, esto sería como ciencias básicas, voy a ponerlo más bien, porque todas podríamos ser consideradas ciencias, que, por ejemplo, las ciencias humanas. Hace poco cené con una estudiante egresada del programa de maestría en políticas públicas que vino de visita a Colombia y me invitó a cenar, que me contaba cómo ella, pues siendo estudiante de una facultad de ciencias básicas, pues recibía ya como desde el 2010 un apoyo alimentario que consistía en una comida caliente, mientras que su hija, hoy en día muy aún activa como estudiante en la universidad, perteneciente a una facultad de ciencias humanas, más o menos, y esto es también para hacer como el paralelo, le dan como un café y unas galletas como parte de ese auxilio alimentario. Quiere decir que efectivamente pues ahí hay, digamos, una distribución bastante desigual, bastante inequitativa en esa asignación de los recursos. Y también pues digamos pasa por este horizonte de toma de decisiones, donde podría haber temas como, qué sé yo, cómo se configura la operación, la articulación de la universidad con la sociedad, donde hace algunos años se aprobó por una ley de Colombia, de la República, que apareciera una figura de spin-off. A ver si lo escribo bien, sí, spin-offs. Y spin-offs es como empresas donde que son privadas, donde tiene participación digamos la casa matriz, no por decir que esto fuera como una gran empresa, que no lo es una universidad, pero que tiene una participación
en términos tanto de recursos financieros como de recursos humanos, y se supone, la ley lo habilitó, y aquí hay también privados, ¿no? Lo habilitó porque supuestamente pues toda la operación de esta estructura jerárquica, y entiéndase esa administración pública de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de un lado para el otro, bueno, no sé cómo se quiere representar, pues tiene elementos de burocracia que lo hacen ineficaz o ineficiente, más bien, más que ineficaz. Entonces se habilitó esta figura. Acá es donde entra la discusión de rotor, para que vayamos viendo por dónde van todas las discusiones. A pesar de que lo habilita una ley de la República, pues la decisión de habilitar spin-offs en la Universidad Nacional tiene que ver con esas decisiones que se toman en la escala piramidal, y donde, pues digamos, acá volvemos a recordar, existe una cabeza unipersonal que está, digamos, en términos de la rectoría, y unos cuerpos colegiados que son el Consejo Superior Universitario. Pero pues acá abajo, más en la escala, hay otras que son como las unidades académicas. Una unidad académica, entonces tenemos diferentes unidades académicas. Esas unidades académicas significa, por ejemplo, en esta estructura, que aquí hay como subdivisiones también jerárquicas. Entonces, esas unidades académicas pueden ser facultades, institutos, que a su vez pues tienen sus decanas, decanos, directoras, directores de instituto, y pues también los consejos de facultad, ¿no? Entonces, por ejemplo, decanos, por ejemplo, consejos de facultad. Bueno, sin olvidar que la Universidad Nacional, como comunidad micropolítica, pues tiene presencia en diferentes territorios. Entonces, si este fuera un territorio, como por ejemplo la sede de La Paz en el Caribe colombiano, pues a su vez tiene también una serie de esta suerte de estructura jerárquica en su interior, donde hay consejo de sede, donde hay vicerrectoría de sede, y bueno, en fin. Ahora, cada una entonces de esas pequeñas estructuras, como les digo, que se va repitiendo de manera fractal al interior de la gran comunidad política que sea la Universidad Nacional, o lo que conocemos como Universidad Nacional, porque ahora es el caso, digamos, de estudio y de comentario, pues va repitiendo ese proceso de toma de decisiones y de asignación de recursos. Toma de decisiones como, por ejemplo, la posibilidad de crear unidades empresariales externas para evitarse todo el proceso burocrático relacionado con, pues qué sé yo, poder sacar una patente o hacer algún estudio especializado, digamos que. Pero que, digamos, en este contexto específico de la spin-off, quiere decir que ya empieza a regirse por el régimen de contratación privado. Mientras que la Universidad Nacional pues es una entidad pública que pues debe guardar como toda la coherencia respecto de la contratación pública. Acá ya la spin-off sale de eso, y por eso se entiende, como en muchos otros temas después de la entrada del neoliberalismo, que hay una administración más eficiente de los recursos. Pero pues que también lo que origina y lo que realmente origina esos procesos de toma de decisiones y de asignación de recursos es que al interior de la comunidad universitaria, de la comunidad micropolítica, pues también puedan surgir disputas por lograr conquistar alguno de estos escenarios de toma de decisión, y disputas que en algunos casos tendrán que ver, por ejemplo, en toma de decisiones con algo que podemos denominar el proyecto educativo, o también por cómo se distribuyen esos recursos. Entonces, por ejemplo, cuántas becas puede haber en un programa de posgrado.
porque digamos que también hay formas de cómo llega el dinero a la universidad, que viene dinero público de la nación o dinero privado por la gestión misma y la operación misma de la universidad. Ahora, este escenario es el escenario que nos permite como pintar, entre comillas, qué fue lo que sucedió en 2024, que es como el origen de la discusión actual, del paro actual de la Universidad Nacional. Y es que justamente la disputa por la rectoría de la Universidad Nacional ha estado marcada por una discusión estatutaria que tiene que ver con que se hace una consulta a la comunidad universitaria, pero esa consulta, que es como un proceso de elección, esa consulta no es vinculante. Quiere decir, le preguntamos a la gente, a todos estos azulitos que están por allá, ¿qué quieren? ¿Quién quiere que sea rector? Pero quien decide al final es el Consejo Superior Universitario. En 2024 lo que sucedió es que la mayoría de las personas que votamos en este proceso de elección, que no es vinculante, digamos, de la cabeza de quien iba a ocupar pues ese cargo de la rectoría, esto quedó como un arbolito de Navidad. Decidimos que queríamos que quedara el profesor Leopoldo Múnera. El presidente de la República, Gustavo Petro, había ido a la universidad y había firmado, había asegurado que se iba a respetar la voluntad, digamos, popular, porque acá podemos hablar de que siendo comunidad y siendo muchas personas organizadas o desorganizadas, pues es, digamos, un poder popular, digamos, de la gente. Entonces, en 2024 se hizo ese proceso de elección. Mayoritariamente en esas elecciones ganó Leopoldo Múnera, pero el Consejo Superior Universitario, que estaba en ese momento controlado por representantes que ya habían sido escogidos antes en estas diferentes pequeñas estructuras, en fin, no querían que quedara el profesor Leopoldo Múnera, sino más bien el profesor Peña. Acá es donde quiero hacer como voy a cambiar de ventana y quiero mostrarles y volver a hacer lectura de esta afortunada columna que escribe el profesor Francisco Tolosa en 2024 para la revista Raya. Acá se puede ver la referencia, igual la voy a dejar en el video. Y quiero hacer esta lectura precisamente porque en la discusión, que es esta discusión de quién controla qué escenario, qué instancia dentro de esta estructura organizativa, y por qué, digamos, en ese momento el CSU, parte del CSU quería que quedara el profesor Peña y no el profesor Múnera, a pesar de que la consulta lo había elegido como el rector, digamos, desde el sentir popular. Tiene que ver con esas tomas de decisiones y el control de los recursos. Entonces, pues el profesor Tolosa hace como digamos, una contextualización de cómo se inicia ese conflicto, esa conflictividad al interior de la comunidad universitaria, pero comienza a señalar, y este es su relato, de la historia de lo que ha venido sucediendo en términos de ese control de los recursos y de toma de decisiones en la Universidad Nacional. Y dice: desde el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el Consejo Superior Universitario ha respetado la votación de la consulta para definir rectoría y construyó un sistema que ha permitido perpetuar hasta ahora a la camarilla política administrativa afín a las sucesivas presidencias de la derecha que les dio patente de corso. Marco Palacios, quien soportó por su impostura un largo paro en 2003, misteriosamente entregó la rectoría a su secretario, Ramón Fayad Nafá, en 2004, quien reformó inmediatamente el Estatuto General e inició una seguidilla en la que el clan político del que participaba engendra, promueve y pereniza, o sea, las mantiene per se, directivos cuya interrelación entre sí haría ruborizar a las más corruptas dinastías políticas. Fayad, proveniente de la Facultad de Ciencias, entregó la rectoría a su decano de la misma Facultad de Ciencias, Moisés Basserman Lerner, quien, tras repetir 2 periodos sin ganar ninguna consulta, le hizo el traspaso de la rectoría a su decano de la misma Facultad de Ciencias, Ignacio Mantilla Prada, quien, tras repetir 2 periodos sin ganar ninguna consulta,
le hizo el traspaso de la rectoría a la otrora directora del Instituto de Biotecnología y su ex vicerrectora de investigación, Dolly Montoya, quien también había ocupado cargos en el mandato de Wasserman. Tras repetir 2 periodos sin ganar consulta alguna, pretende ahora entregarle la rectoría a su vicerrector de sede, Ismael Peña, quien no ganó en ninguna sede ni en ningún estamento en la consulta, pero obtuvo una mayoría en el Consejo Superior Universitario gracias, entre otras, al representante profesoral de la Facultad de Ciencias, Diego Alejandro Torres, y del ex rector y ex decano de la Facultad de Ciencias, Ignacio Mantilla. No es de mi interés demostrar impedimento jurídico alguno, que bien podría haberlos en cuanto este compadrazgo pasa por autoridades ordenadoras de gasto, pero sí desnudar cómo, más allá de cualquier formalidad legal, la principal casa de estudios del país lleva 20 años, capturada por una logia cerrada en la que nadie que provenga fuera de su círculo político administrativo tiene derecho a acceder a los cargos directivos, académicos, impolutos que desechan la política siempre que ésta venga de la comunidad y los sectores alternativos, pero lagartos con doctorado cuando de triangular clientela y presupuesto con los gobiernos de derecha se trata. Digamos que lo que está diciendo el profesor Tolosa, que conoce muy bien esta situación y que también hoy acompaña el proceso constituyente universitario de la Universidad Nacional, es que justamente pues se ha armado un círculo cerrado en torno de este proceso de toma de decisiones. Vamos a ponerle otro chulito más, ¿verdad? Que es verde. De este proceso de toma de decisiones y de asignación de recursos, y que justamente, como en el ejemplo que yo les estaba poniendo, pues gira en torno de la Facultad de Ciencias, y que pues digamos ha puesto en extrema dificultad a personas y colectividades que pues sencillamente no están dentro de esa misma unidad académica. Pero pues además esto es como, si usted quiere ir a la Universidad Nacional a estudiar, qué sé yo, arte, pues, hombre, no porque alguna persona o algún grupo controle las instancias de decisión, usted debería cambiar de carrera. Digamos que la universidad es una, ¿no? La universidad es esta comunidad micropolítica toda entera. Independientemente de lo que pase al interior de ella, pues se esperaría, ¿no?, que siendo una sola y un proyecto educativo único, pues esa distribución de recursos, esa asignación de recursos y toma de decisiones se hiciera de manera más igual. Después de ver lo que dice el profesor Tolosa y de comprender, digamos, que hubo un proceso de elección acá, digamos, en el CSU se utilizó un método Borda, le siguen llamando, o se supone que es un método matemático que se inventó el ex rector Ignacio Mantilla, que no es un método como el que conocemos todas y todos de mayorías, como que si somos el cuerpo colegiado y somos 5 personas, entre comillas, por jugar a la palabra, 3 votamos por el profesor Leopoldo Múnera y 2 votan por el profesor Peña, pues quien gana es el profesor Leopoldo Múnera. Sino que este método Borda, que es bastante enredado y sobre todo un método matemático, sin decir que es que, pues, digamos, las mayorías simples no sean también una forma, una expresión matemática, pues era completamente distinto a lo que se venía haciendo en la universidad, y sobre todo pues garantizaba justamente que se siguiera transmitiendo esa línea de mando a partir del reconocimiento de una sola unidad académica, que es la de ciencias básicas. Acá, pues digamos, sin decir que esto sea bueno o malo, en fin, lo que sucede es que se transgrede, ¿no?, el límite de lo que podría ser la expresión de esa representación, de ese derecho al voto, y de la forma como se limita esa representatividad, ¿no?, al interior de una comunidad, sabiendo que pues que aquí no existía ningún mecanismo vinculante de la consulta para la elección del rector. Pero que pues que sí se espera, siempre se espera por parte de la comunidad universitaria que se respete pues su sentir, ¿no? Porque
cuando estamos enmarcadas y enmarcados en un proyecto educativo, pensamos que la persona que mejor nos representa en una instancia de decisión, en una instancia de decisión dentro de esta jerarquía organizativa, pues sea la que vaya de acuerdo con ese proyecto educativo. Acá, entonces, cuando sucede la desafortunada decisión del Consejo Superior Universitario, en el que algunas de las personas que participaron de ese método Borda se sintieron engañadas y otras sencillamente participaron a plena conciencia de ese proceso de decisiones, pues lo que sobreviene es el paro con mayor duración reciente, o por lo menos de este siglo, en siglo XXI, en la Universidad Nacional. En ese momento yo era también profa de la materia de teoría de políticas públicas y con el fin de mantener a mis estudiantes en la universidad y vinculados a la discusión política, surgió la idea de reunirnos en la universidad y hablar sobre el paro. Y cuando empezamos a hacer eso conjuntamente, las y los estudiantes pues nos reunimos a grabar podcast. Ustedes pueden ver, esto fue creado básicamente por ellas y ellos. Uno de los estudiantes creó el canal, se llama Teoría PP, también se los va a poner ahí en la descripción para que lo vean. Y empezamos a hablar de asuntos como de representación estudiantil, de democracia, de educación, de autonomía, de estigmatización, de legitimidad, de extensión del calendario académico. O sea, digamos, empezamos a hablar de todo a relatar lo que iba pasando con el paro, que también es como un documento vivo y que demuestra y que refleja las preocupaciones de las y los estudiantes. Ahora, es bueno decir que alrededor de esta discusión, voy a cambiar acá un momento de cámara, que alrededor de esta discusión pues hay efectivamente hay una discusión sobre la legitimidad, ¿no es cierto? Pero también pues hay un debate jurídico. El debate jurídico tiene que ver con si la decisión del Consejo Superior Universitario de ese entonces fue legítima o no. Y si fue legítima o no, si se podía, digamos, uno pasar por encima de lo que era la expresión y la voluntad popular en esa comunidad micropolítica de la Universidad Nacional, que había sido la consulta, aunque no fuera vinculante. Y por otra parte, pues surgió la voz fuerte del profesor Leopoldo Múnera, quien se declaró en desobediencia civil. Es decir, cuando los estudiantes y el resto de estamentos de la universidad nos declaramos en paro, el profesor Leopoldo Múnera consideró que el llamado a esa desobediencia civil era uno de los caminos posibles para resolver el paro. Yo voy a leer nada más un poquito acá lo que significa desobediencia civil, y mi fuente es Wikipedia porque estoy anticientificista y además porque me gusta Wikipedia, esa es la verdad. Entonces, dice Wikipedia, se conoce como desobediencia o desobediencia civil el acto de desacatar una norma de la que se tiene obligación de cumplimiento. Es decir, acá nadie está desconociendo que haya normas instituidas. La norma que debería obedecerse es por lo general una norma jurídica o en todo caso cualquier norma que el grupo en el poder considera investida de autoridad en el sentido de que su transgresión acarreará inevitablemente un castigo. O sea, eso quiere decir que desacatar una norma, digamos, se hace a conciencia, de que se sabe que esa norma tiene un procedimiento, está dentro de esa estructura jerárquica, no sé qué, pero se hace a sabiendas de que eso es así. Pero acá viene lo interesante. Puede ser activa o pasiva, hace referencia a los deberes generales que todo ciudadano debe reconocer, legitimando así el orden legal vigente. En otras palabras, civil indica que el objetivo principal de la desobediencia es traer cambios en el orden social o político que afectarían la libertad de los ciudadanos. Puede definirse como cualquier acto o proceso de oposición pública a una ley o a una política aprobada por un gobierno cuando el autor tiene conciencia de que sus actos
son ilegales o discutible legalidad y es llevada a cabo y mantenida para conseguir unos fines concretos. Para que un acto se clasifique como de desobediencia civil, se necesita que la acción se haga públicamente, que sea ilegal o que así lo clasifique el poder y que al mismo tiempo quien cometa el supuesto delito sea consciente de sus acciones y sus motivos. Es una forma de disidencia política consistente en una quiebra consciente de la legalidad vigente con la finalidad no tanto de buscar una dispensa personal a un deber general de todos los ciudadanos, sino de suplantar la norma transgredida por otra que es postulada como más acorde con los intereses generales. Entonces, dice, intereses que no obstante han de ser identificados a través de un procedimiento democrático de formación de la voluntad. Lo que quiere decir la desobediencia civil en términos, también me va a dar el permiso de simplificar un poco, es que usted puede considerar que hay usted sabe que existe una norma, una legalidad vigente y que ella pues está investida de todos los procesos y procedimientos legales que le dieron vida. Pero usted desobedece esa norma porque considera que es injusta, porque considera que no atiende a esos intereses, digamos, del conglomerado social, o porque busca establecer un cambio. En este caso, de lo que pasó en 2024, la declaración de desobediencia civil del profesor Leopoldo Múnera y en consecuencia de una gran cantidad de la comunidad universitaria, yo incluida, lo que conllevaba era a una invitación a repensar el modelo de universidad y lo que estaba pasando alrededor de la universidad, porque esa estructura jerárquica estaba desconociendo de plano lo que podía ser los acuerdos que iban pasando ahora lo vuelvo a presentar, en el resto del conglomerado social, el resto de personas y de colectividades que estábamos allí y que sabíamos que aunque la consulta no fuera vinculante, sí expresaba lo que buscábamos como proyecto educativo. Y por eso tenía muchísimo sentido ese proceso de desobediencia civil. Independientemente de eso, se fue llevando a cabo el tema jurídico, ¿no? El tema de que se hace la consulta al Consejo de Estado y de que hasta el final que el profesor Ismael Peña pone una tutela. Esa tutela va a revisión al Tribunal Administrativo de Bogotá o de Cundinamarca, bueno, ya ni me acuerdo, y que hasta hace 2 semanas, pues entonces le reconoce ese tribunal a José Ismael Peña, algo que no dijo el Consejo de Estado, que lo mismo en esa estructura jerárquica el Consejo de Estado, digamos, es superior en decisiones y no lo dijo. Pero el tribunal le reconoce como o ordena al Consejo Superior Universitario restituirlo como rector. Entonces, durante 2 largos años hemos estado en esta discusión. Pero ¿cuál es el momento del cambio? ¿Cuál es el momento de inflexión en toda esta historia? Que a partir de la desobediencia civil del profesor Leopoldo Múnera y el cambio surtido al interior del cuerpo colegiado, que es el Consejo Superior Universitario, llegan nuevas representaciones que lo reconocen a partir también de una serie de normas legales. En fin, acá nadie cometió ilegalidades, reconocen al profesor Leopoldo Múnera como el legítimo rector de la Universidad Nacional. Y es el momento de cambio porque lo primero, de las primeras decisiones que toma el profesor Leopoldo Múnera, yo voy a volver a presentar acá el cuadrito. De las primeras decisiones que toma el profesor Leopoldo Múnera, acordémonos que esta es una discusión de toma de decisiones y asignación de recursos. De las primeras decisiones que toma el profesor Leopoldo Múnera, tiene que ver con señalar, vea, esta estructura, así como la tenemos, sobre todo en los términos de la representación, eso no está funcionando. Eso hay que cambiarlo. Y es cuando se plantea la necesidad de hacer una mesa constituyente de la Universidad Nacional, y por eso se llama MECUN. Hay gente a la que no le gusta ese nombre porque suena feíto o se confunde cuando uno dice MECUN, pero es de sus primeras decisiones y es una decisión afortunada. Aquí hay una discusión bizantina, y me parece bizantina porque es como no lleva a ninguna parte, sobre por qué constituyente. Sí, hay gente que dice, ay, no es constituyente porque en la universidad no hay una constitución.
En términos de la discusión política, y acá yo debo decirlo como politóloga, pues es que usted no tiene que tener acá una constitución, ¿sí? O un documentico que se llame Constitución de la Universidad Nacional. Acá lo que quiere decir el término constituyente, y además retoma procesos que se han llevado en la América Latina en diferentes, y en Colombia en diferentes momentos. Acá el constituyente realmente lo que quiere decir es que se hace un reconocimiento popular, ¿sí? Un reconocimiento de las personas, las individualidades y las colectividades que estamos alrededor de esta comunidad política. Y se denomina constituyente porque somos quienes constituimos. No porque haya un documento en la universidad que se llame Constitución y que haya que cambiarlo. Eso además que me da un poquito de rabia la gente que se centra como en esa discusión. ¿Cuáles son los documentos que hay que cambiar en la Universidad Nacional, la normatividad interna alrededor de la constituyente universitaria? Pues eso sí son estatutos, el estatuto de la universidad, los acuerdos de Consejo Superior Universitario, un poco de resoluciones también. Es decir, hay toda una estructura normativa que se ha convertido en una estructura que refuerza solo ciertos tipos de representación, que refuerza que a estos lugares de la pirámide solamente lleguen ciertas personas bajo ciertos mecanismos y no, digamos, que haya cabida para la totalidad de la comunidad universitaria. Y por eso esa primera decisión del profesor Leopoldo Múnera, pues en términos constituyentes o de poder constituyente, acá me va a permitir otra vez irme a Wikipedia, de poder constituyente lo que significa es que en consecuencia de esa desobediencia civil, hay que cambiar un montón de normatividades. Y acá lo que dice Wikipedia es: el poder constitucional es la denominación de poder que tiene la atribución de establecer la norma fundamental. Por eso no es que tenga que llamarse una constitución, es la norma fundamental de un ordenamiento jurídico, puede ser el estatuto de la universidad, definiendo la forma de gobierno o la forma de estado en estado, la facultad de construir una nueva reorganización y reformar la constitución vigente. Por lo anterior, se distingue el poder constituyente primario originario de un poder constituyente derivado. Ha sido denominado como la voluntad política creadora del orden que requiere naturaleza originaria, eficacia y carácter creador, como la voluntad originaria, soberana, suprema y directa que tiene un pueblo. Acá yo les estoy hablando de poder popular, ¿sí? Pero les estoy hablando de una comunidad micropolítica. ¿Por qué? Porque pues digamos no es como el pueblo o la población de Colombia, es al interior de esta comunidad micropolítica que es la Universidad Nacional. Las personas que estamos allí somos el pueblo, o sea, somos quienes constituimos esa comunidad y quienes detentamos ese poder constituyente. Y lo detentamos de una manera plena. No obstante, hoy en la universidad esos mecanismos son muy censitarios. Poder participar en igualdad de condiciones para cualquiera de los cargos, esto ya está todo muy borroso, para cualquiera de todo muy enredado, pero así es la vida, ¿no? O sea, la pinturita es real a como es el tema de un sistema. El orden es una pretensión moderna occidental. Pero poder, por ejemplo, ser rectora o rector, hacer parte de Consejo Superior Universitario, decana, decano, bueno, en fin, todo eso hoy en la universidad está regido por una serie de reglas que son censitarias, que restringen la participación política, pero que sobre todo no son vinculantes. Entonces, el poder constituyente de quienes estamos acá, ¿sí? Quienes constituimos la comunidad universitaria, es el único que en este momento nos puede permitir soñar con crear un orden diferente, un orden distinto, donde, por ejemplo, se restituya esta idea de una mayor equidad, donde haya una mayor participación en los procesos de toma de decisión y de asignación de los recursos. Entonces, en ese momento de cambio, con el profesor Leopoldo Múnera, pues se establece la Mesa Constituyente Universitaria Nacional,
que después de un largo proceso da a luz, ¿no? Viene a la vida a finales del año 2025. Pero ahora, en febrero de 2026, pues, digamos, los fallos judiciales devuelven a Peña a la rectoría. La pregunta, que era tan sencilla: ¿cómo estamos las y los docentes fuera de la planta en la Mesa Constituyente Universitaria Nacional?, nos pone en un escenario en el que no solamente, que es como la tercera fase de esta explicación, en donde no solamente estamos hablando de docentes fuera de la planta, que somos acá como dentro de esa comunidad política, somos una micro comunidad política, estamos acá, docentes fuera de la planta, nos voy a señalar así. Ahora, bueno, sí, una microcomunidad política de más de 1.300 personas, ¿no? Más de 1.300 personas. Nos pone en relación directa con el resto de la comunidad. En tanto, estamos haciendo la discusión de constitución primaria, o sea, de cambio normativo necesario para volver a pensar en términos del proyecto educativo. Pero entonces, digamos, esa pregunta que era tan sencilla se convirtió en una pregunta de probablemente destrucción de procesos, cuando se devuelve al profesor Peña a la rectoría y se comienzan a desconocer una serie de esos procesos que se venían adelantando. Una de las primeras medidas que toma la administración de Ismael Peña en términos del paro que se declaró en la Universidad Nacional es enviar un comunicado, lo voy a leer porque por acá lo tengo, enviar un comunicado muy directo a su cuerpo docente para que necesariamente hagan clase, sí. O sea, para que independientemente de lo que opine el resto de personas y estamentos de la universidad, pues tengan necesariamente que hacer clase. Lo cual es una medida de fuerza, ¿no? Una medida de, no autoridad, no va a decir autoridad, sino autoritarismo. Y lo que dice el comunicado es, yo acá toda cegatona, que en el principio de autonomía y libertad de cátedra conmina, digamos, y en virtud del acuerdo 123 del Consejo Superior Universitario de 2013 de la Universidad Nacional, cuando estaba completamente capturada por estas otras élites académicas, conmina a que se puedan, a que se recuerden las funciones del personal docente. Y entonces dice que se puede hacer docencia presencial, virtual, telepresencial o híbrida. Esto tiene relación con que las y los estudiantes, sobre todo los estudiantes sobre todo han dicho: no vamos a hacer clase, vamos a bloquear los edificios y sobre todo vamos a darle la espera a la Mesa Constituyente Universitaria Nacional para que produzca los cambios que se necesitan en nuestra universidad y de esa manera ya no sea única y exclusivamente la figura que está aquí, porque además es una figura, o sea, esto es una sola persona, que ya no sea únicamente la persona que esté aquí la que tome la mayor cantidad de decisiones o asigne la mayor cantidad de recursos. En este momento, entonces, en este tercer momento de todo este proceso, la Mesa Constituyente Universitaria Nacional es nuestro último lugar de resistencia. Es la expresión de nuestra esperanza. Es el lugar donde se pueden posibilitar o allegar esos cambios y traducir esos cambios en realidades de transformación de toda esta maraña, de estructura jerárquica absolutamente censitaria, absolutamente lejos de la representación de lo que puede ser en realidad toda esta diversidad de la comunidad micropolítica de la Universidad Nacional. Y por eso lo que ha insistido o lo que se ha insistido en las asambleas que se han realizado es poder sostener el paro mínimamente hasta que la Mesa Constituyente pues produzca
una propuesta clara de cambio estatutario. Como les digo, no es cambio de la constitución de la universidad, es el cambio estatutario y una cantidad, digamos, de normas relacionadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en términos de la representación de la Universidad Nacional para las y los docentes no planta? Que estamos en este lugar censitario. A 1.300, al menos, a 1.300 personas al interior de la Universidad Nacional no se nos da ni voz ni voto. No podemos participar en ninguna de estas instancias de representación, ¿sí? No somos consideradas y considerados parte de la comunidad universitaria, aunque estamos perfectamente aquí y acá, en todas partes, digamos, incluidas e incluidos, pero se nos deja por fuera sencillamente por la única razón válida, es por la modalidad de contratación. O sea, por una gran argucia jurídica, porque tenemos contratos que son temporales, porque tenemos formas de vinculación que rayan con la ilegalidad, como en el que siempre me corresponde a mí, que son órdenes de servicios, siendo docente. O sea, ahí tengo que aclarar que orden de servicio para ser docente. Y que entonces nos deja por fuera a 1.300 personas de todo proceso de consulta y de decisión y de posibilidad de representación. Ahora sí, profe, le voy a contestar su pregunta. Y es, ¿cómo estamos las y los docentes fuera de la planta en la mesa constituyente universitaria nacional? Estamos. O sea, hoy tenemos representación en esa mesa. Nos dimos esa pela. Logramos estar allí. ¿Nos escucha el resto de comunidad universitaria? A veces sí, a veces no. Nos van dejando por fuera de cosas. ¿Tenemos aún el riesgo de que las decisiones que se tomen sean censitarias? Sí, si no nos avispamos. Va a haber claustros y colegiaturas y tenemos que poner de presente que somos 1.300 personas que estamos quedando por fuera. Que no es una población menor, pero que, por ejemplo, haciendo parte del estamento docente, sí podemos modificar la correlación de fuerzas al interior de la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque somos, pues, seres sentipensantes, pero sobre todo somos gente igualmente súper preparada que el resto de docentes que hacen parte de la planta y que podemos incidir en cómo se modela y cómo se modula ese proyecto educativo. Si nos quedamos por fuera de los procesos y de los cambios que produzca la Mesa Constituyente Universitaria Nacional, si nos quedamos por fuera ahora en este momento histórico, nos vamos a quedar por fuera durante muchos años, pero sobre todo la universidad y la comunidad universitaria va a perder capacidad de agencia de todo lo que es este sistema, porque estando aquí nosotras y nosotros, ¿sí? Podemos pensar, podemos soñar, podemos estar en también esos procesos de toma de decisión y asignación de los recursos. Así estamos en este momento. Tenemos una representación hoy que es una representación de 30 personas que hacemos parte de la Mesa Constituyente Universitaria Nacional. 30 representando a 1.300, porque ese fue el pedacito que nos dieron. Pero dentro de, por ejemplo, el censo docente de la Universidad Nacional, que creo que asciende como a 3.200 profes de planta, siendo nosotras y nosotros 1.300, más de 1.300 docentes fuera de la planta, pues cambiamos la correlación de fuerzas. Ahí hay una discusión política. Cuando uno habla de la representación en el vacío, dice como, ay, sí, qué bonito que todo el mundo tenga voz y voto. Pero cuando hablamos de la representación en términos de números y de cómo cambia la correlación de fuerzas, la gente empieza a decir, uy, ¿cómo así? Espere, no voy a cambiar el régimen electoral. Pero la discusión que tenemos que darnos como estamento es eliminar ese elemento censitario, ese elemento desde el que nos han excluido estructural y sistemáticamente de los procesos de decisión
y de asignación de recursos en torno al proyecto educativo, aunque hemos estado ahí en primera fila haciendo la misma construcción de proyecto educativo al interior de nuestra amada Universidad Nacional. Vamos a ponerle un corazón porque es amada Universidad Nacional. Como dibujo de bonito, ¿no es cierto? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué también es importante esa participación en la Mesa Constituyente Universitaria Nacional? Y que se nos reconozca, porque hoy en día estamos en riesgo del perfilamiento. Estamos en riesgo de que si asume y no podemos devolver los procesos o se desconozcan los procesos que se han adelantado en torno a este paro, en torno de todo esto que acabo de recontar, ¿no? De nuevo, se nos perfila y sencillamente se nos cancelan los contratos. O sea, así. O sea, peligra la papa, peligra la lonchera. No, yo no sé hasta qué punto. ¿Sí? Yo no sé hasta qué punto eso sea posible en el marco de un gobierno universitario que, digamos, toma medidas autoritarias. Yo particularmente conozco personalmente al profesor Peña y no tengo ningún inconveniente en decirlo porque sus hijas y las mías iban a un mismo lugar a practicar música, ¿sí? Lo conozco personalmente, quiere decir que lo saludaba, realmente con él no parchaba. Lo he visto, he compartido ese escenario. Yo no sé qué tanto él y el resto de los niveles de esta maraña, digamos, de institucional, pues vaya a desconocer o siga desconociendo que como docentes fuera de la planta, estamos fuera de la planta, pero dentro del proyecto, ¿sí? Yo no sé qué tanto se haga ese perfilamiento, pero estamos en riesgo. Es un presunto perfilamiento. Pero estamos en riesgo de que se nos cancelen los contratos única y exclusivamente por poner nuestra voz política de presente en medio de toda esta gran discusión. Pero también es importante nuestra presencia en la Mesa Constituyente Universitaria Nacional, porque es importante que se nos reconozca como sujetos políticos autónomos, o sea, grandes, que no nos infantilicen, que podamos hacer parte de las decisiones y de las discusiones, que podamos incidir en esa distribución de los recursos, por ejemplo, para lograr vinculaciones a 11,5 meses, que es lo mínimo digno, digamos, dignamente en términos de nuestra labor, que tengamos una plenitud de ejercicio de estos derechos. Se nos perdieron acá, pero estos derechos son muy importantes. Estos derechos civiles y políticos, voy a cambiar otra vez aquí. Estos derechos civiles y políticos, el derecho a participar, el derecho a estar en esas discusiones, el derecho a poner de presente lo que somos y lo que queremos en términos de esa, borré todo el desorden, de esa discusión política de lo que es la Universidad Nacional, ¿sí? Ahí tenemos que estar, en esas estamos. Y acá si viene el mensaje, hay que arreciar, ¿no? O sea, un poco lo que hay que hacer realmente es seguir pensando que es posible este cambio, que es posible que incidamos, que es posible que nos reconozcan, que es posible que nos escuchen, y tenemos que estar ahí. Tenemos que estar en las asambleas, tenemos que estar en los claustros y colegiaturas, tenemos que seguir hablando con nuestras y nuestros estudiantes, tenemos que habitar la universidad, tenemos que escribir más, tenemos que estar más en las redes sociales, comunicando qué es lo que está pasando con nuestro estamento docente dentro de la universidad más grande e importante del país. Y yo sí quiero dejarles un mensaje, y es que esto no solamente es por nuestra pequeñita comunidad, ¿sí? No es solamente por lo que pasa aquí en comunidad política, que es la Universidad Nacional, sino porque somos el ejemplo de otras universidades. Y ya nos lo han dicho, al sindicato de ASPU le ha llegado la comunicación de otras universidades, la Universidad del Cesar, universidad de otras universidades que dicen como, es que también lo que ustedes logren allá se va a poder replicar, así como
nosotras y nosotros estamos mirando el proceso, por ejemplo, de la Universidad Pedagógica Nacional, que ya reconoce a sus docentes fuera de la planta a través de esas vinculaciones a 11,5 meses. Entiendo que no a todas y todos, para que no haya aquí pánico de porque a mí no y tal, pero a muchas y muchos sí, porque se empieza a abrir ese proceso. Entonces tenemos una responsabilidad, uno histórica, con todo ese proceso constituyente de nuestra Universidad Nacional, pero también dos, histórica para tantas personas que vienen detrás, histórica intergeneracionalmente, con tantas profas y profes que se encuentran en diferentes universidades fuera de la planta y que sufren, digamos, ese maltrato y esa exclusión. Eso es lo que significa este censitario, esa exclusión de la discusión política, que es, yo creo, pero porque soy politóloga, ¿no? Que es, yo creo, el derecho base, ¿sí? El fundamental, el primero de todos, que constituye lo que conocemos hoy de la forma como nos relacionamos políticamente, es que no se nos excluya políticamente, poder tener derecho a la voz y al voto. En esta instancia, al menos de representación. Luego otro día les hablo de democracia directa y en fin, pero al menos en ese momento ahí, ¿cómo estamos? Un video mega largo, no me interesa, creo que lo dije todo, lo expresé todo. Quiero que nos llevemos el mensaje de hay que estar, hay que participar y tenemos una responsabilidad. Y que nos reconozcan en nuestra plenitud de derechos también depende de que podamos sentar nuestra voz. Y ese es, digamos, el balance. Estaba anotadito todo. Ese balance que tengo que hacer sobre la Mesa Constituyente Universitaria Nacional, Universidad Nacional, nuestros procesos de docentes fuera de la planta y actualización de vida, porque sé que había estado muy perdida. Les envío un gran saludo y nos vemos en otra, sin miedo, sin culillo a lo político. ¡Chao!